y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 8 de enero del año 2023. Como segundo domingo del mes, vamos a compartir la palabra del Señor. La lectura de hoy, Romanos, la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, por el tema tener buenas costumbres. Buenas costumbres. Hace tiempo leí un simpático relato que me hubiera gustado conocer mucho antes. Se titula El caballo volador y cuenta el escritor Donald Mandelbaum. Es la historia de un rey que condenó a muerte a uno de los súbditos del reino. Desesperado por salvarse, el hombre hizo una propuesta atrevida. Su Majestad, si me permite vivir, enseñaré a volar a su caballo en el término de un año. Al rey no le disgustó la idea, de manera que le concedió al hombre lo que pedía. Cuando los amigos del condenado a muerte le preguntaron por qué había prometido semejante barbaridad, el hombre explicó entonces: durante un año pueden suceder muchas cosas. El rey puede morir, o yo mismo puedo morir. Quizás el caballo muera. No sé, en un año hasta un caballo puede aprender a volar. La respuesta del hombre puede causar risa, en realidad risa, pero tiene su pizca de sabiduría. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año? Como nosotros también el año 2023. Muchas. Por supuesto, cualquier cosa menos que un caballo vuelve. Pero tanto el rey como el caballo podían morir, en cuyo caso el acuerdo perdería su vigor. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Por lo menos es verdad dos cosas. Una tiene que ver con el valor del tiempo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, y este año no sabemos qué situación va a venir. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, siempre que sea posible, conviene dar tiempo al tiempo. Ahora no vemos una solución al problema, pero ¿quién sabe? Como dice por ahí, amanecerá y veremos. La otra enseñanza tiene que ver con nuestra actitud ante los problemas. Aunque la solución que el hombre de la historia propuso parecía una locura, su actitud era cualquier cosa menos negativa, ¿verdad? Tenía todas las de perder, pero él esperaba que ocurriera lo mejor, no lo peor. Está atravesando por una situación realmente difícil.
Si ahora mismo están soplando vientos huracanados en su vida, esta es mi sugerencia, es verdad, para usted, también para nosotros, hermanos. Espere en Dios. Este año ya comenzamos 2023. Espere en Dios. Pida a su Padre Celestial que aumente su fe, nuestra fe, para creer que, aunque ahora no ve una solución, a su tiempo llegará. Por eso nosotros llamamos, en otra palabra, Dios proveerá. Dios proveerá. A fin de cuentas, ¿hay algo difícil para Dios? Padre Celestial, aumenta mi fe, nuestra fe, para creer que nada es imposible para nosotros, gracias a Dios. Y para confiar que a su debido tiempo, nuestro problema, su problema, mi problema, se solucionará. Ya sabemos, hermanos, muy bien, nuestra vida está hecha de costumbre. Imagínense, ya por tanto tiempo, más de 30, 40, 50, 60, por muchos años, nuestra vida está hecha de costumbres. Nuestras costumbres tienen mucho poder. Si nos esforzamos por formar buenas costumbres en nuestra vida, el resultado será bueno. En cambio, si nos dejamos llevar por las malas costumbres, podemos terminar muy mal de este año. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos cambiar de costumbre. En la salvación hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Él toma la iniciativa de darnos el perdón. Solo Jesús pudo morir en la cruz para llevar nuestra culpa. Nunca la podríamos pagar con nuestros esfuerzos. La salvación nos llega cuando confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Pero el llamado a confiar en Jesús también es el llamado a seguir a Él, a Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros nos motiva a querer ser como Él, ¿verdad? Por eso nosotros sí sabemos, nuestro Señor Jesucristo tenía buenas costumbres. Con la ayuda de su Espíritu Santo, nosotros también podemos dejar las malas costumbres y desarrollar buenas costumbres en nuestra vida. Aún hoy es el 8 de enero, en esta fecha en que muchos se hacen propósitos para el año nuevo. Vamos a pensar más allá de los simples propósitos y considerar algunas buenas costumbres que podemos esforzarnos por desarrollar en este año nuevo. Pero es verdad, hermanos, antes de tocar de buenas costumbres, si hay algo malas costumbres, tenemos que dejarlas, ¿verdad? Una mujer con la costumbre de fumar, entonces estaba visitando a su madre. De repente, la señora se dio cuenta de que su hija no había fumado en toda la visita. Entonces preguntando, ¿estás rompiendo el hábito?, le preguntó. Su hija le contestó, no, estoy resfriada y no fumo cuando estoy enferma. Su madre le respondió, wow, ¿sabes? Tendrías mejor salud si te enfermarás más seguido.
¿Qué le parece a ustedes? Seguramente su hija se quedó rascando entonces y la cabeza. Lo que podemos decir, sin lugar a confusión, es que Dios nos llama a dejar las malas costumbres. Por eso hoy, según Romanos 12, versículo 2, muchos que pueden memorizar, nos dice, bueno, me gusta cómo lo expresa, nosotros usamos Reina Valera 1960, pero la Reina Valera contemporánea, entonces, y esa versión yo voy a leer, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El mundo de gente que no conoce a Dios tiene ciertas costumbres en su manera de pensar, de hablar y de actuar. En lugar de adoptar esas costumbres, hermanos, debemos dejarlas. No me refiero a convertirnos en personas que solo señalan los errores de los demás. Fácilmente señalan los errores de otros. Es verdad, lo importante es y comenzar y nosotros ahora a cambiar nuestras costumbres. Si entre ustedes sí se dan cuenta alguna mala costumbre, es verdad, como empezando este año, comenzar ahora a cambiar nuestras costumbres. Un día, un maestro se paseaba por el bosque con uno de sus discípulos. De repente, se detuvo en un lugar donde crecían 4 plantas. Por casualidad, cada una era un poco más grande que la anterior. La primera acaba de brotar. La segunda estaba arraigándose. La tercera ya era un arbusto. Y la cuarta ya era un árbol. Era árbol. El maestro entonces le dijo a su discípulo: arranca la primera planta. Entonces con 2 dedos el alumno lo sacó de la tierra. Facilito. Ahora arranca el segundo, le dijo. Entonces el discípulo logró hacerlo, pero tuvo que usar las 2 manos. Hazlo mismo con la tercera planta, le dijo. Entonces tuvo que usar todas sus fuerzas para arrancarla. Ahora inténtalo con la cuarta planta. Por más que lo intentara, sin embargo, no pudo. Con los 2 brazos alrededor del tronco, muy apenas lograba mover las hojas. Entonces le dijo el maestro: así es con las malas costumbres. ¿Ustedes comprendieron qué es lo que quiere decir de ese cuento? Cuando son pequeñas, es fácil arrancarlas, ¿verdad? En cambio, cuando se hacen grandes, es muy difícil sacarlas, por más que nos esforcemos. La buena noticia es que, hermanos, con Dios nada es imposible. Nada es imposible. Pero si Dios le está señalando alguna mala costumbre en su vida que debe quitar, hazlo ya. ¿Debe sacarlo? Hazlo ya. No se hará más fácil, sino más difícil con el transcurso del tiempo. Algún día estará entonces arrepentido de no haberlo hecho antes. Estoy recordando el comentario de David
Y a veces Eugene también. Papá, ¿y por qué entonces yo no lo escuché lo que de su consejo? Dice que ya tarde, sí. De verdad, algún día estará arrepentido de no haberlo hecho antes. Una cosa que le ayudará a dejar las malas costumbres es recordar lo que, aquí versículo, por ejemplo, el texto 1 Corintios 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos juntamos con personas que tienen malas costumbres, es muy fácil que sus malas costumbres se nos peguen. Hermanos, bueno, nosotros hemos hablado de dejar de las malas costumbres, pero es muy difícil dejar una cosa sin poner otra en su lugar. Por eso es muy importante hoy finalmente para hablar ahora de las buenas costumbres. Buenas costumbres. Hoy, entre muchas buenas costumbres, rapidito, dos costumbres, y podemos hablar esto. ¿Sí? La primera costumbre la vemos en Marcos 10:1. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Si Jesús tenía la costumbre de enseñar, nosotros también debemos tener la costumbre de aprender y conocer a Dios. La semana pasada, cuando estaba de mi devocional, pasó un texto, el texto Antiguo Testamento, Amós 5:4. Aquí que dice Amós 5:4, de última parte, buscame. ¿Qué dice al final? Y viviréis. Si unos que lo buscan, dice que viviréis. Tiene la costumbre de aprender más acerca de Dios, hermanos. Jesús se enseñó por costumbre a las multitudes y Él nos también sigue enseñando por medio de su palabra. En el poder de su Espíritu, Jesús constantemente nos está enseñando, pero tenemos que acostumbrarnos a aprender de Él. Una de las costumbres que nos permite aprender de Jesús es la costumbre de leer diariamente la Biblia. No algo difícil, sino fácil. Leer diariamente la Biblia, la palabra. ¿Por qué entonces no le propone leer la Biblia cada día y además cada año? Ya yo le dije que Amós 5:4, buscadme y viviréis. Amén, ¿verdad? La otra buena costumbre, es importante, siempre estoy dando, y esa costumbre que voy a mencionar es una costumbre que tenían en común Jesús y el apóstol Pablo. Si los dos acostumbraban a hacerlo, ¿no le parece que sería bueno acostumbrarnos a hacer lo mismo? Según Lucas 4:16, Jesús fue a sinagoga. Bueno, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, aquí que dice, entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y se levantó a leer las Escrituras. Jesús tenía la costumbre de congregarse cada semana. Para él, ir a la sinagoga, que era como la iglesia local de su tiempo, no era algo eventual, era la costumbre de cada semana. Cada semana, si somos creyentes, debemos imitar la costumbre de Jesús y hacernos el propósito de reunirnos con nuestros hermanos cada semana.
Pero en vez de reunirnos con otros hermanos, siempre buscando una excusa de no venir a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué problema!, ¿verdad? Esto lo entendía el apóstol Pablo. Como lo relata también Hechos 17:2, Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre. Durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras. ¿Recuerdan? El domingo pasado también estaba mencionando Hebreos 10:25. Nos dice esto: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. En lugar de perder la costumbre de congregarnos, como algunos lo hacen, demos prioridad a la casa de Dios y a reunión con los hermanos. Terminamos el mensaje hoy en la mañana. ¿Qué costumbre está haciendo en su vida este año? ¿Cuáles costumbres debe dejar? ¿Cuáles costumbres va a tomar? Buenas costumbres. Con fe en el Señor puede dejar las malas costumbres y formar buenas costumbres en su vida y en nuestra vida. Esto es lo que dirigirá su vida por buenos caminos. Que Dios le bendiga a todos los hermanos.